Jueves 23 de noviembre 1961. Al llegar en el auto, no vi a don Juan sentado en su zaguán. Eso me pareció extraño. Lo llamé en voz alta y su nuera salió de la casa. Está adentro. Dijo. Resultó que don Juan se había dislocado el tobillo varias semanas antes. Había hecho su propio enyesado, remojando tiras de tela en una papilla de cacto y hueso molido. Las tiras, atadas estrechamente en torno del tobillo, habían formado al secarse un molde ligero, ajustado. Tenía la dureza del yeso, pero no su amplitud de volumen. ¿Cómo pasó? Pregunté. La nuera, una yucateca que lo estaba atendiendo, me contestó. Fue un accidente. Se cayó y casi se rompe el pie. Don Juan rió y esperó que la mujer saliera de la casa antes de responder. ¡Qué accidente ni que nada! Tengo cerca una enemiga, la Catalina. Me empujó en un momento de debilidad y yo caí. ¿Por qué hizo eso ella? Porque quería matarme. Por eso. ¿Estuvo aquí con usted? Sí. ¿Por qué la dejó entrar? Yo no la dejé. Ella entró volando. ¿Cómo dice? Es chanate y muy buena para eso. Me cogió desprevenido. Ha estado tratando de acabarme desde hace mucho. Esta vez anduvo muy cerca. ¿Dijo usted que es un chanate? Digo, ¿la Catalina un pájaro? Ahí vas otra vez con tus preguntas. Es un chanate, igual que yo soy un cuervo. ¿Soy hombre o pájaro? Soy un hombre que sabe cómo volverse pájaro. Pero hablando otra vez de la Catalina, es una bruja del demonio. Su intención de matarme es tan fuerte que a duras penas logré quitármela de encima. El chanate se metió hasta mi casa y no pude detenerlo. ¿Puede usted convertirse en pájaro, don Juan? Sí. Pero eso es algo que veremos después. ¿Por qué quiere matarlo? Oh. Hay un viejo problema entre nosotros. Se pasó de la raya y ahora parece que tendré que acabar con ella antes de que ella acabe conmigo. ¿Va usted a usar brujería? Pregunté con gran expectación. No seas tonto. Ninguna brujería trabajaría con ella. Tengo otros planes. Algún día te los diré. ¿Puede su aliado protegerlo de ella? No. El humito nada más me dice qué hacer. Luego yo debo protegerme solo. ¿Y Mezcalito puede protegerlo de ella? No. Mezcalito es un maestro, no un poder que se use por motivos personales. ¿Y la hierba del diablo? Ya te dije que debo protegerme solo, siguiendo las indicaciones de mi aliado el humito. Y hasta donde yo sé, el humito puede hacer cualquier cosa. Si quieres saber de lo que sea, el humo te dice. Y no solo te da conocimiento, sino también los medios para proseguir. Es el aliado más maravilloso que un hombre puede tener. ¿Es el humito el mejor aliado posible
para todo el mundo? Todos nosotros no somos iguales. Muchos le tienen miedo y no lo tocan, ni siquiera se le acercan. El humito es como todo lo demás. No se hizo para todos nosotros. ¿Qué clase de humo es, don Juan? El humo de los adivinos. Había en su voz una reverencia perceptible, un estado de ánimo que yo nunca había notado anteriormente. Empezaré por decirte exactamente lo que me dijo mi benefactor cuando empezó a enseñarme acerca de él. Aunque en ese entonces, igual que tú ahora, yo no tenía modo de entender. La hierba del diablo es para los que quieren poder. El humito es para los que quieren observar y ver. Y en mi opinión, el humito no tiene rival. Una vez que un hombre entra en su campo, todos los otros poderes están a su disposición. Es magnífico. Y por supuesto, requiere una vida entera. Años nada más para familiarizarse con sus dos partes vitales, la pipa y la mezcla de fumar. La pipa me la dio mi benefactor. Y después de tantos años de acariciarla, se ha vuelto mía. Se ha hecho a mis manos. Pasarla a tus manos, por ejemplo, será una verdadera faena para mí y una gran hazaña para ti. Si salimos con bien, la pipa sentirá la tensión de que alguien más la manosee. Y si alguno de nosotros comete un error, no habrá manera de evitar que la pipa se parta sola por su propia fuerza o se escape de nuestras manos para romperse, aunque se caiga en un montón de paja. Si eso llega a suceder, será el fin de los dos. Sobre todo el mío. El humito se volvería contra mí en formas increíbles. ¿Cómo podría volverse contra usted si es su aliado? Mi pregunta pareció alterar el curso de sus pensamientos. Pasó largo rato sin hablar. La dificultad de los ingredientes. Prosiguió de súbito. Hacia la mezcla de fumar, una de las sustancias más peligrosas que conozco. Nadie puede prepararla sin que le enseñen. Es veneno mortal para cualquiera que no sea el protegido del humito. La pipa y la mezcla deben tratarse con extremo cuidado. Y el hombre que trata de aprender debe prepararse llevando una vida dura, tranquila. Los efectos son tan terribles que solo un hombre fuerte puede soportar la más pequeña fumada. Al principio, todo es aterrador y confuso, pero cada fumada define más las cosas. Y de pronto el mundo se abre de nuevo. ¡Increíble! Cuando esto sucede, el humito se ha hecho aliado de uno y le resolverá cualquier problema permitiéndole entrar en mundos inconcebibles. Esta es la mayor propiedad del humito, su mayor don, y lleva a cabo su función sin dañar en lo más mínimo. Yo llamo al humito un verdadero aliado. Como de costumbre,
Estábamos sentados frente a su casa, donde el suelo de tierra está siempre limpio y bien apisonado. Don Juan se levantó de pronto y entró a la casa. Tras unos momentos, regresó con un bulto angosto y volvió a sentarse. Esta es mi pipa, Dijo. Se inclinó hacia mí para mostrarme una pipa que sacó de una funda de lienzo verde. Medía unos 22 o 25 centímetros. El tallo era de madera rojiza, sencillo, sin ornamentación. El cuenco parecía también de madera y era un poco voluminoso en comparación con el delgado tallo. Tenía un acabado pulido y era de color gris oscuro, casi del color del carbón. Don Juan sostuvo la pipa frente a mi cara. Pensé que me la estaba entregando. Alargué la mano para tomarla, pero él la apartó rápidamente. esta pipa me la dio mi benefactor. Dijo. A su tiempo yo te la pasaré a ti. Pero primero debes conocerla. Cada vez que vengas te la daré. Empieza por tocarla. Agárrala un rato muy corto. Al principio. Hasta que tú y la pipa se acostumbren el uno al otro. Luego métela en tu bolsa. ¿O acaso en tu camisa? Y finalmente, póntela en la boca. Todo esto se hace poco a poco, despacio y con tiento. Cuando la amistad está hecha, fumas en ella. Si sigues mi consejo y no te apuras, a lo mejor el humito se hace también tu aliado preferido. Me entregó la pipa, pero sin soltarla. Alargué hacia ella el brazo derecho. Con las dos manos, Dijo él. Toqué la pipa con ambas manos durante un momento muy breve. No me la acercó lo suficiente para asirla, sino solo lo bastante para tocarla. Luego la apartó. El primer paso es que la pipa te guste. Eso lleva tiempo. ¿Puedo yo disgustar a la pipa, don Juan? No, no puedes disgustarle. Pero debes aprender a que te guste para que, cuando te llegue la hora de fumar, la pipa te ayude a no tener miedo. ¿Qué fuma usted, don Juan? ¡Esto! Abrió el cuello de su camisa, dejando ver una bolsita que llevaba colgada como un medallón. La sacó, la desató y con mucho cuidado virtió la parte del contenido en la palma de su mano. Hasta donde pude ver, la mezcla parecía hojas de té finamente deshebradas, cuyo color variaba del café oscuro al verde claro, con unas cuantas pizcas de amarillo brillante. Reintegró la mezcla a la bolsa. Cerró la bolsa. La ató con una tirilla de cuero y la puso nuevamente bajo su camisa. ¿Qué clase de mezcla es? Lleva muchas cosas. Conseguir todos los ingredientes es una empresa muy difícil. Hay que viajar lejos. Los honguitos que se necesitan para preparar la mezcla crecen solo en ciertas épocas del año y solo en ciertos sitios. ¿Tiene usted una mezcla diferente para cada tipo de ayuda que necesita? No, solo hay un humito y no hay otro como él. Señaló la bolsa colgada contra su pecho y alzó la pipa que descansaba entre sus piernas. Estas dos son una. Una no puede ir sin la otra.
Esta pipa y el secreto de esta mezcla pertenecían a mi benefactor. A él se los entregaron en la misma forma en que mi benefactor me los dio a mí. Aunque la mezcla es difícil de preparar, uno puede volver a abastecerse. El secreto está en los ingredientes y en la manera como se tratan y se mezclan. En cambio, la pipa es para toda la vida. Debe tratársela con cuidado infinito. Es resistente y fuerte, pero nunca hay que golpearla ni hacerla rodar de aquí para allá. Hay que manejarla con las manos secas, nunca cuando las manos están sudadas. Y nada más debe de usarse cuando se esté a solas. Y nadie, absolutamente nadie, debe verla nunca. A menos que uno quiera dársela a alguien. Así me enseñó mi benefactor. Y así he tratado a la pipa toda mi vida. ¿Qué pasaría si usted perdiera o rompiera la pipa? Meneó la cabeza muy lentamente y me miró. ¡Me moriría! ¿Son como la suya todas las pipas de los brujos? No todos tienen pipas como la mía, pero conozco algunos que sí. ¿Puede usted mismo hacer una pipa como esta, don Juan? Insistí. Suponga que no la tuviera. ¿Cómo podría darme una si quisiera? Si no tuviera la pipa, no podría ni querría darla. Te daría cualquier otra cosa. Parecía algo hosco conmigo. Metió con mucho cuidado la pipa en la funda, que debía de estar forrada de algún material suave, pues la pipa, que encajaba con justeza, se deslizó fácilmente al interior. Don Juan entró en la casa para guardar su pipa. ¿Está usted enojado conmigo, don Juan? Le pregunté cuando volvió. Pareció sorprenderse de mi pregunta. No, nunca me enojo con nadie. Ningún ser humano puede hacer nada lo bastante importante para enojarme. Uno se enoja con la gente cuando siente que sus actos son importantes. Yo ya no siento eso.